¿Qué se les viene a la mente cuando escuchamos resolución judicial? Pues sería abogado cuando prácticamente termina un proceso en el cual se llevó todos los pertinentes para concluirlo, podría decir. Muy bien, ahí me está hablando de una clase de resolución judicial. Así es. Sí, cuando se termina un proceso, lo que da la certeza de que ha terminado el proceso precisamente es una resolución judicial. ¿Qué más? ¿Alguien más que se le ocurra otra idea? Yo lo entiendo como una sentencia, abogado. Una sentencia, ¿verdad? Exacto. Peticiones de las partes. ¿Perdón? Peticiones de las partes. La resolución judicial son peticiones de las partes. Bueno, después de cada petición de las partes va una resolución judicial también. Así es, ¿verdad? Entonces, obviamente, la resolución judicial es la forma en cómo responde la judicatura a las partes, ¿verdad? Y al proceso mismo. Entonces, al menos ahora vamos a empezar a hablar únicamente una parte dogmática, pero también tomada de lo que establece el Código Procesal Civil. También mañana vamos a relacionar lo que dice el Código Procesal Penal, porque las resoluciones, a pesar de que se parecen en los procesos, tienen sus particularidades en cada uno. Y la resolución en materia penal tiene una estructura un tanto distinta que es necesario tocarla, ¿verdad? Y lo haremos el día de mañana, pero hoy vamos a empezar distinguiendo cuáles son los tipos de resoluciones judiciales, ¿verdad? Entonces, o las clases. Entonces, básicamente hay tres clases, perdón, estoy pensando en derecho administrativo, que en derecho administrativo son 4 clases de resoluciones. En materia procesal son 3 clases que se llaman providencias, autos y sentencias. Entonces, ustedes han mencionado las sentencias. Alex mencionaba, bueno, aquellas actuaciones que se dan al final de un proceso, pues van aparejadas con lo que son las sentencias que decían, ¿verdad? También Isaac, creo. Entonces, estas son, pero están estas otras dos, las providencias y los autos. Entonces, ¿de qué se tratan? Pues vamos a ver. Las providencias son cuando la resolución se dicta únicamente por las reglas o las normas de impulso procesal, ¿verdad? Cuando no exija motivación algo, ¿verdad? Entonces, vamos a emitir una providencia. Ya les había mencionado yo en otras ocasiones que, por ejemplo, cuando se va a sustituir un apoderado por otro, si una parte, por ejemplo, ya no quiere continuar con un abogado, entonces, y le quiere ceder el poder a otro, lo que se va a emitir es una providencia, ¿verdad? Lo que el juzgado, la parte va a presentar, el escrito, obviamente, un escrito solicitando de que se sustituya el apoderado legal. Y el juzgado le va a responder con una providencia diciéndole si acepta el poder sustituido, ¿verdad? Y ahora se tendrá poder apoderado legal al nuevo. Entonces, eso no tiene nada que ver con las etapas del proceso en sí, sino que son impulsos procesales o momentos dentro del proceso que se pueden dar y que no ameritan esto, ¿verdad? No ameritan una motivación. En todo caso, ¿verdad? En todo caso, si vamos a necesitar una motivación, como en el caso del apoderado, diremos de que nos vamos a remitir a lo que dice el artículo 80, 81, 82 del Código Procesal Civil, donde se exige que las partes estén con un apoderado dentro del proceso, ¿verdad? Entonces, esos serán los fundamentos, pero no serán necesarios en las providencias. No serán necesarios. Otra es, por ejemplo, cuando se presenta un documento. Si dentro del proceso nosotros hemos mencionado, bueno, que se traiga un documento a la vista, pues entonces la parte presentará el documento, ¿verdad? Supongamos una partida de nacimiento, un informe, una constancia de un banco, una publicación, como en los actos de comunicación, ¿verdad? Entonces, cuando presentamos estos documentos, el juzgado le responderá a ustedes
con una providencia, diciéndole que queda admitido, se admite el mismo, que se agregue el expediente y continúese con el proceso. No da lugar a una motivación porque no hay nada que cuestionar referente a eso. No es tema de debate una providencia, sino que únicamente para darle continuidad al proceso, para continuar con ese impulso, ¿verdad?, que necesita. Y bueno, ¿cuál es el...? Abogado, ¿Sí? Dígame. no sé si lo dijo o no lo escuché bien, pero ¿cómo es cuando lleva una motivación? Bueno, vamos a hablar de la motivación. Sí, vamos a hablar. La motivación, pues, de hecho, es tema del día de mañana, la motivación, entonces, pero le puedo adelantar que es darle las razones suficientes, pues, a lo que el juzgado eh, le está manifestando. Así como usted como abogado de la parte, usted tiene que dejarle claro a las partes, al abogado, perdón, al juez, cuáles son sus intenciones, cuáles son los derechos que usted está exigiendo, pues el juzgado también le va a contestar a usted con una resolución motivada, diciéndole cuáles son las razones por las cuales está resolviendo eso, ¿verdad? O sea, con la motivación le va a justificar por qué es que está declarando con lugar o sin lugar una demanda, o si estamos hablando en materia penal, por qué está condenando o absolviendo a un acusado, ¿verdad? Eso es la motivación. Entonces, por ahí va. Ya vamos a hablar profundamente mañana de eso. El contenido que deben tener las providencias, pues tal como establece este artículo 193 del Código Procesal Civil, se limitan a expresar lo que por ella se mande que incluirán una motivación cuando así lo disponga la ley, ¿verdad? Únicamente cuando así lo disponga la ley, pero se van a limitar a expresar lo que en ella se mande. Por ejemplo, si usted le pidió la sustitución de apoderado legal, la providencia solo va a decir que se admita el escrito de sustitución de apoderado legal y que se tenga por apoderado legal al nuevo. O que si usted le presentó un documento, que se admite el documento y que se tenga agregado al expediente, ¿verdad? O que si llevó un acto de comunicación, un exhorto ya cumplimentado, entonces que se tenga agregado el mismo y que se continúe con el trámite, con el curso del proceso. Entonces, no se van a extender. De hecho, ustedes se darán cuenta que esa es otra tarea que les dejaré durante la semana, pero ahorita solo lo del acta. ¿Cuál es la diferencia entre estas, ¿no? Y cómo una providencia es algo más simple que un auto o una sentencia. Además, en el caso de las providencias, pues dictadas cuando son por tribunales colegiados, cuando son, recordemos, más de un juez, bastará con la firma del presidente. Dentro de los tribunales colegiados, ya decíamos, hay un presidente, un ponente y un integrante mínimo, ¿verdad? Si son tres. Si son más, pues entonces habrá un presidente, un ponente y los otros serán integrantes. Entonces, con la firma del presidente de la providencia es suficiente. No necesitamos que lo firmen todos los magistrados o los jueces que están conociendo la causa, ¿verdad? Bueno, ahora vemos cuáles son los autos. Los autos, pues, no son, ¿verdad?, más que aquellas resoluciones judiciales cuando se requiera una resolución fundada. Algo que, a esto sí que requieren una motivación, ¿verdad? Por ejemplo, en el auto de admisión, ¿verdad?, de la demanda, necesita el juzgado decirle a usted por qué es que le está admitiendo. Le va a decir, bueno, admito la demanda porque soy competente para conocer de esto, en cuanto al territorio y en cuanto a la materia y en cuanto a la función. Tengo competencia. Además, se admite porque cumple con los requisitos que exige el proceso para admitir esta demanda, ¿verdad? Se admite porque el que está exigiendo la demanda está legitimado. Entonces, esas son motivaciones y necesita un fundamento, tanto de motivación como un fundamento de derecho. Y bueno, aquí vemos el catálogo prácticamente de cuáles son las situaciones en las que nos vamos a encontrar con que el juzgado nos contesta con un auto, ¿verdad? Primero, cuando deba resolver recursos contra las providencias. Por ejemplo, si usted presentó una sustitución de apoderado legal, el juzgado tenía que resolverle con una providencia, pero en la providencia
lo que le resuelve es, téngase por recibido la solicitud para sustitución de apoderado legal y deniéguese la misma, ¿verdad? Deníguese la misma, le puede decir el juzgado. Deníguese la misma por habérsele declarado rebelde, o deníguese la misma porque ya tiene un apoderado legal en el proceso, ¿verdad? Y solo puede tener uno o puede tener dos. Entonces, si el juzgado le resuelve a usted en la providencia algo contrario, usted puede interponer un recurso, ¿verdad? Y el recurso deberá el juzgado contestarle con un auto motivando, ¿verdad? Un auto fundado. También, bueno, sobre la admisión o la inadmisión de una demanda, de la reconvención. ¿Se acuerdan qué era la reconvención? ¿Alguien se acuerda qué les había dicho que era la reconvención? Ah, bueno, ya se les olvidó. Acuérdense, es la contrademanda. Cuando nosotros decimos contrademanda en el proceso, vamos a hablar de una reconvención, ¿verdad? Bueno, también cuando hay acumulación de pretensiones, ¿verdad? O sobre presupuestos procesales, siempre nos van a contestar con un auto. Cuando es admisión o inadmisión de prueba, se nos va a contestar con un auto. Un auto que es una resolución fundada. Cuando se aprueba una transacción o un convenio, bueno, esto pasa mucho. Los autos de homologación de los acuerdos, ¿verdad? En materia civil pasa mucho. Lo que no se va a resolver con lo que es una sentencia propiamente, sino lo que se resuelve con un auto fundado. Por ejemplo, en las deudas o en los demandas de daños o en las demandas en procesos de familia, normalmente se hace una conciliación. Se llega a un acuerdo de conciliación, las partes no llegan a la etapa de juicio, lo que acuerdan, ¿verdad? Acuerdan previo a llegar a esa etapa. Incluso el mismo proceso le permite al juez instar a las partes para que lleguen a esos acuerdos. Y lo que va a emitir el juzgado no va a ser una sentencia, porque al final lo que ha prevalecido dentro del proceso es el acuerdo de las partes, la conciliación, ¿verdad? Y ya no se va a imponer una resolución del juez, sino que lo que se va a imponer es precisamente la voluntad de las partes que ha quedado en la conciliación. Y lo único que hace el juzgado es homologar ese acuerdo, ¿verdad? Homologarlo significa que lo traspasa a una resolución judicial que es un auto. Y el auto pues básicamente dirá, ¿verdad? Que tiene una estructura el auto, pero en resumen dirá que se tiene por bien hecho y homologado el acuerdo establecido por las partes intervinientes. Y por lo tanto en el fallo, que es la parte final, por decir así, de la sentencia, lo que se dirá o lo que se establecerá serán los puntos en los que han conciliado o en los que han convenido las partes o en las que han trazado las partes, como dice ahí, la aprobación de transacciones y convenios, ¿verdad? Entonces, eso es un auto de homologación, de acuerdo. O sea, a mí me toca hacer muchos autos de estos porque las partes concilian mucho, ¿verdad? Pero también en casi todas las etapas o en todos los procesos civiles vamos a ver esto, incluso en los procesos de materia laboral o materia mercantil, ¿verdad? Vamos a ver la aprobación judicial de transacciones y convenios. Luego, pues tenemos lo que son las medidas cautelares. Si hay que decretar un embargo, por ejemplo, el juzgado le va a responder a usted mediante un auto, ¿verdad? Decretando el embargo o inadmitiendo el decreto de embargo, ¿verdad? O si toca que establecer una intervención o administración de bienes, pues será a través de un auto, ¿verdad? Entonces eso, todas las medidas cautelares son emitidas o son resueltas por medio de un auto motivado, que es resolución fundada. No se nos olvide eso. Sobre una nulidad o validez de actuaciones, también cuando, bueno, esta semana también vemos lo que son las nulidades de los actos procesales, y cuando haya que anular un acto procesal, pues la forma en cómo el juzgado va a responder es a través de un auto, ¿verdad? Es la manera de que nosotros veremos que nos dice ha anulado las actuaciones, es por medio de un auto fundado.
Y bueno, cualquier otra cuestión incidental que tenga o no señalada en ese código de una tramitación especial. Si no hay una tramitación especial, si el código no nos establece o si los códigos no nos establecen un trámite, cómo debe ser resuelto algo, pues el juzgado, el tribunal va a resolver con un auto fundado, ¿verdad? Buscando los argumentos tanto de derecho como de hecho para darle validez a esa resolución. Y también, bueno, revestirán la forma de auto todas las resoluciones que pongan fin a las actuaciones de una instancia o recurso antes de que concluya su tramitación ordinaria. Antes de que concluya, eso significa que todas las etapas del proceso van a estar resueltas con autos. ¿Sí? Si nosotros pasamos de una audiencia a otra, lo que vamos a ver ahí es una resolución de un auto. En la mayor manifestación de esto, porque podemos decir, bueno, en la admisión y la inadmisión, en el señalamiento de audiencia, ¿verdad? O en la admisión de demanda o contestación de demanda, en el señalamiento de audiencia, en la etapa probatoria, ¿verdad? Si me admitieron pruebas o no. Ahí vamos a ver autos. Pero en el proceso penal hay una actuación especial en la audiencia preliminar, que es la etapa previa a pasar al juicio, que es el auto de formar procesamiento, ¿verdad? Es decir, cuando se le dice al acusado que el juez considera que hay elementos suficientes, hay indicios razonables para suponerlo responsable de los actos que se le acusan y por lo tanto se da el auto de apertura a juicio o el auto de formal procesamiento, que eso significa pasa a la etapa de juicio. Entonces, literalmente se llama así esa disposición, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esas circunstancias que mientras van poniendo fines a las etapas del proceso, vamos a encontrarnos con estas resoluciones que se llaman autos, ¿verdad? Autos motivados. Y bueno, ¿cuál es el contenido de los autos? Básicamente son dos circunstancias o dos contenidos. Los autos siempre van a ser motivados, ¿verdad? Siempre van a ser motivados y contendrán en párrafos separados. Vamos a ver siempre los autos. Las providencias, por ejemplo, las vamos a ver, podemos verlas en un solo cuadro, así como estamos viendo esta lámina ahorita de PowerPoint. Un párrafo en prosa o dos, tres párrafos y ya, ¿verdad? Pero los autos no, los autos van a estar separados y numerados, ¿verdad? Va a haber una demarcación de antecedentes de hecho y fundamentos de derecho. Y lo que se llama parte dispositiva o fallo. Es decir, que el juzgado en los antecedentes de hecho va a hacer una relación. Por ejemplo, va a decir, bueno, en fecha 29 de junio fue presentada ante este juzgado una demanda X, ¿verdad? Contra el señor X. ¿Sí? Eso es lo que va a decir. Segundo, que en fecha tal fue admitida dicha demanda, ¿verdad? Y se mandó a emplazar en legal y debida forma al demandado. Entonces, va haciendo una relación de todos los hechos que han ido aconteciendo dentro del proceso. Luego de eso, la fundamentación de derecho. El juez hará una relación, el juez o el tribunal hará una relación de la fundamentación jurídica, amparándose en el ordenamiento jurídico, es decir, en la ley, amparándose en doctrina, amparándose en jurisprudencia, sentencias tanto de nuestra Corte Nacional, Corte Suprema de Justicia, o incluso Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Ya si vamos a un control más extenso, ¿verdad? Entonces, hace una relación de esos fundamentos. ¿Por qué va a resolver? O sea, nosotros casi que cuando vamos, si podemos ir leyendo un auto, vamos a leer primero los antecedentes del hecho como la historia del proceso. En los fundamentos de derecho nos va a indicar el juez o el tribunal cómo es que va a resolver. Prácticamente nos está avisando cuál va a ser el fallo en los fundamentos de derecho. Porque está diciendo, bueno, estos artículos o estos fundamentos jurídicos, alguien me está hablando por ahí, y que me dan la idea de esto o un juicio de valor de este tipo. Ahí al final, en el fallo o en la parte dispositiva es donde nos dirá, se declara con lugar, se declara sin lugar, lo que se pide. Esa es la estructura básica de los autos.
Luego, bueno, los autos en que deban emitirse durante el desarrollo de las audiencias se pueden dictar oralmente. Hay autos que se pueden hacer de manera expresa, ¿verdad? O oralmente en la audiencia, ¿verdad? Y bueno, eso sí, se expresarán en el acta por medio del secretario con una fundamentación mínima. Ahí sí que no necesitará una gran relación de fundamentos jurídicos, sino una fundamentación mínima, pero sí motivada, ¿verdad? Asegurándose que los hechos y las razones jurídicas, ¿verdad? sean grabadas, si tenemos en un elemento, pues, de audio o video, o si no, en el acta. ¿Cómo se da esto, por ejemplo? Bueno, en las audiencias probatorias, cuando se está en esta dinámica de admitir o inadmitir prueba, la mayoría de las audiencias pues no se interrumpen, ¿verdad? Y no dan lugar a que se emitan autos motivados para la admisión de medios de prueba o la denegación de medios de prueba. Entonces lo que corresponde es que en el acta quede la relación de eso. Pero claro, el juez tiene la responsabilidad de decirle a las partes por qué está admitiendo una prueba o por qué no le está admitiendo una prueba. Y eso lo hace de manera expresa, ahí en el acto de la audiencia. Tiene que decirle, bueno, se admite el medio de prueba por considerado útil y pertinente, ya que se relaciona con estos y estos hechos. O no se admite el medio de prueba porque no se considera útil y pertinente, pues no está relacionado con los hechos. O porque carece de algunos requisitos esenciales establecidos en los artículos 278, qué sé yo, o los demás, que hablan sobre los medios de prueba y que vamos a ver también en el tercer parcial, ¿verdad? Entonces, debe motivar en ese momento. No necesita mayor extensión más que explicarle a las partes en la audiencia por qué está resolviendo de esa manera. Entonces, esa será la situación. Bien, y bueno, la sentencia, solo vamos a ver cuál es básicamente cuando se presenta la sentencia y cuál es el contenido que tienen las mismas. La sentencia obviamente es aquella resolución que pone fin al proceso, ¿eh? En primera instancia o en segunda instancia. Una vez que se haya concluido la tramitación de todo el proceso, ¿verdad?, previsto en la ley. Conseguir contactos contra eso que dijiste que son los A mejores. ver, lo voy a tener que silenciar porque me están hablando ahí. Vamos a ver. Tobías, por favor. Ya. Sí. Bien, entonces, les decía que la sentencia, como ustedes me mencionaban al inicio, cuando tenían esa idea de resolución judicial, es esta precisamente, ¿verdad? Aquella resolución judicial que le pone fin al proceso, ¿verdad? Ya cuando ha cumplido todas las etapas. Y puede ser en la etapa, en la primera instancia o en la segunda instancia. Primera instancia cuando conoce un juez, el que conoce, como decíamos, juzgado de paz o juzgado de letras. Y si hablamos de segunda instancia, hablemos de las cortes, ¿no? Entonces, ellos son los que resuelven las sentencias. También mediante los recursos extraordinarios, el de casación, por ejemplo, que es el recurso extraordinario, ¿verdad? Tanto en el proceso civil como en el proceso laboral, administrativo, etcétera, y el penal, que también admite el recurso de casación. Entonces se va a resolver a través de una sentencia. Y el contenido de las sentencias, pues, es prácticamente muy similar al de los autos, solo que obviamente por la razón de ser de la sentencia, son más extensas, ¿verdad? La sentencia, pues, siempre será motivada, estará igual que el auto en párrafos separados, numerados, estableciendo antecedentes de hecho, fundamentos de derecho, parte dispositiva, ¿verdad? Igual, prácticamente podemos decir, bueno, una sentencia y un auto se parecen, sí, prácticamente tienen la misma estructura. Lo único es este numeral 2 que habla de unos aspectos particulares de la sentencia, de un contenido formal que tiene que tener la sentencia, y es primero un encabezamiento, un antecedente de hecho, los fundamentos y el fallo. Lo que hace el encabezamiento es una relación como cuando ustedes redactan la misma demanda, el juez hará una relación, ¿verdad?, de todo el acontecimiento, cómo se presentó ese proceso ante él.
¿verdad? ¿Quiénes son los que han comparecido? ¿Por qué han comparecido? ¿Verdad? Y a quiénes están representando. Entonces, el encabezamiento, ¿qué les puedo decir? Vamos a ver, estaba haciendo una sentencia hace un rato. A ver si les comparto una. Incluso para ayudarles para la tarea. Les voy a poner una sentencia ahorita. Para que tengamos una idea más. Bueno, cuando quieras, Michael. A ver, ¿alguna pregunta hasta el momento respecto a esta parte de los